Hola, una vez más, aquí estoy. Am, yo sé que hace mucho tiempo no subí videos, pero bueno, aquí estamos de vuelta. Y seguimos luchando porque no es fácil seguir el camino de Dios. Hay veces que uno cae, pero ahí va. Bueno, el día de hoy quiero hablarles de algo muy importante. Que cuando uno pasa en procesos de conocer más a Dios, de cuando la mente en sí, el ser está siendo cambiado por Jesucristo, nuestra mente, nuestros pensamientos, muchas veces viene algo eh, que eso nos menciona mucho. Esa es la vanidad. Lo dice en Eclesiastés. Ahora, hay un versículo que se puede sacar mucho de contexto. Está en 2 Timoteo 2:4, si no me equivoco, que dice, en la versión Reina Valera, si bien recuerdo, dice, porque ningún soldado de Cristo se enreda bajo los... no me acuerdo exactamente cómo le dice, pero leí otra versión que decía, porque nadie que no es soldado se va a enredar en las cosas que no tiene que hacer como soldado. Y si lo metemos en el ámbito espiritual, que es a lo que Dios se refería en Timoteo, que hablaba de los soldados de Cristo, uno va a pensar y va a decir entonces no podemos estar en ninguna vanidad del mundo. Somos humanos y de repente tenemos cosas que terminan siendo igual vanidades, por ejemplo una pareja, otras cosas. Quiero explicarlo. Porque la vanidad es una sola. ¿Ok? Porque todo es vanidad en el mundo. Sin embargo, ¿cómo se utiliza? Hay algunas vanidades que en el ámbito ya no de la ley de Jesús, sino ya lo que Él nos mandó, los mandamientos de Él, algunas cosas que ya son vanidad que ya no podemos seguir, como por ejemplo la fornicación, como por ejemplo al adulterio, las drogas, matar, siempre termina siendo vanidades. El dinero también termina siendo vanidad, depende de cómo se use, pero aquí va la cosa. Y es que mientras yo buscaba más a Dios, intentaba luchar con muchas veces contra los deseos de mi carne, me daba cuenta y decía, pero es que esto es una vanidad. Y hay veces que de repente uno joven piensa en su futuro, de repente incluso hay veces que uno piensa en el presente y dice, ¿y mi pareja? Yo nunca he tenido una pareja, no me voy a meter tampoco, ¿para qué hablar de eso? Todo es en el momento de Dios. Pero es como ver cuántas personas tienen esto, cuántas personas tienen lo otro. Y digo, yo sé que es una vanidad, pero ¿no puedo tenerlo acaso yo? Porque Salomón tenía todo. Salomón nos dijo, puse mi corazón a las cosas de este mundo, a ver si algo me satisfacía. Pero nada, nada, absolutamente nada, nada más que Dios. Entonces, este versículo se puede sacar mucho fuera de contexto. ¿Saben? Porque muchas veces la religiosidad nos quiere atacar. De repente un reloj, un anillo, de repente yo no uso, pero eso no significa que sea malo, cadenas. No sé cómo se dice acá, no me acuerdo, pero me entenderán, ¿no? Dice uno, no, pero esto es una vanidad. No, no. Aquí hay cosas. Se puede dividir en diferente. Todo es vanidad, ¿ok? Pero si lo podemos dividir, ahí está en la vanidad, que no es mala, y está en la vanidad, que es mala. Ahora, ¿qué tiene que me quiero dar a explicar? Lo quiero explicar muy bien porque después muchas personas cuando escuchen eso van a decir, ¿de qué está hablando este joven? No, me refiero a lo siguiente. Hay algunas vanidades que son las que muchas veces se mencionan en Romanos, por ejemplo, Romanos 1:18 al 32. Habla de los incrédulos, habla de los fornicarios, de los adúlteros. Esas son las vanidades como, lo vamos a separar en dos grupos. Primero, número uno, las vanidades que ya no agradan a Dios. Todo, o sea, lo voy a explicar poco a poco porque sé que parece que estoy hablando puras herejías, pero no, déjenme, let me cook, ¿ok? Déjenme cocinar. No, ya voy en serio. Está la vanidad mala, la vanidad por ejemplo, del dinero. O sea, quiero entender, la Biblia nos da dinero y la Biblia la Biblia no nos da dinero, Dios nos da ese dinero, nos da esa abundancia, ¿ok? Pero hay un versículo en específico que está en el Evangelio que dice, no podemos hacer nuestro Señor el dinero y a Dios solo uno. ¿Qué significa? Yo no puedo ser millonario. No, claro que puedes ser millonario si tú te esfuerzas, obviamente. Pero tu enfoque no tiene que estar puesto en eso. Así que el dinero lo podemos separar tanto en las vanidades malas como en las buenas. ¿Ok? Yo sé que todavía no terminas de entender, pero después lo vas a entender. O espero que ya lo vayas entendiendo. Si tú ya lo sabes, ya has tenido experiencia, no se te va a hacer tan difícil. Las vanidades malas, las que ya Dios nos dice, no.
Las vanidades que ya son vanidades que van en contra de sus mandamientos, como lo repetí anteriormente, el dinero, las mujeres, incluso los hombres, el sexo, que no es malo, porque muchas cosas son biológicamente creadas, ¿no? Para eso, por ejemplo, el sexo, pero a lo que me refiero es de que no tiene que volverse... eh, Dios nos dejó incluso un mandamiento, nos decía que no tuviéramos relaciones sexuales eh, antes del matrimonio. Pero muchas personas se van por esas vanidades, muchas personas se van por el dinero, por la fama, muchas personas se van por la fornicación, por la adulteración, por el adulterio, por todas esas cosas. Esas son ya vanidades que Dios ya no permite algunas. Ahora hay otras que quizás también son parte de las malas, pero que Dios las permite controladamente. Por ejemplo, si yo estoy aquí sentado y de repente quiero comprarme un reloj, ahorro mi dinero, un carro por ejemplo, ahorro mi dinero con la ayuda de Dios y me voy a comprar un carro. Solo por eso no significa que sea vanidad, pero cómo se usa y cuál es nuestro enfoque. La Biblia nos deja muy claro en los evangelios: donde está tu tesoro está tu corazón. Y lo puedo decir al revés incluso: donde está tu corazón, ahí está tu tesoro también. ¿Por qué? A mí me pasaba mucho y me va a seguir pasando que muchas veces cuando uno se preocupa en el futuro dice: pero ¿y mi dinero? El dinero, ¿cómo voy a conseguir dinero? ¿Cómo voy a hacer lo otro? ¿Cómo voy a hacer aquello? ¿Cómo voy a hacer allá? Cuando Dios nos dice: no nos preocupemos por eso, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. El dinero, carros por ejemplo, reloj, incluso ropa, no es vanidad si no le damos, si quitamos de nuestro enfoque en Dios para enfocarnos más en esas cosas que no son malas, se convierte en una vanidad. Todo es vanidad. Por lo tanto, nuestro enfoque sí o sí tiene que estar siempre puesto en el de arriba. Porque si nuestro enfoque, aún teniendo dinero, aún teniendo ropa, aún teniendo fama, si nuestro enfoque no está puesto en Dios, también se convierte en una vanidad. Por lo tanto, algunas vanidades que ya Dios rechaza al instante, como las que acabo de mencionar anteriormente, y están las que es con una vida controlada y autocontrol que solo el Espíritu Santo lo da, ahí es cuando tú puedes estar en esas vanidades. Por ejemplo, de repente quieras salir con tus hijas, con tu esposa, o al revés, esposo, hijos, hijas, como sea. Al de repente comer un helado no significa que sea una vanidad. Porque la Biblia nos dice que veamos nuestro cuerpo porque es moral del templo del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo. No significa que no vas a poder ir a comerte un helado de repente. ¿Entienden? Aunque sea una vanidad, tenemos que tener en cuenta que si se hace con control, somos humanos, ¿ok? Y como somos humanos, también tenemos necesidades aquí en la tierra. Hay una canción, no sé si lo van a escuchar, es de alguien en inglés, se llama Mike Malagis, creo que así se pronuncia, el segundo nombre, pero que dice que si yo, en español, una traducción dice: si yo pudiera pensar en Dios todo el día lo haría, pero no podemos, somos humanos, y si estamos pensando todo el rato eso, al contrario, nos vamos a agobiar. Significa que en las acciones que tenemos que, ahí tenemos que, y es lo mismo con el dinero, es lo mismo con las otras vanidades como carros, esas cosas, todo es vanidad, ¿ok? Hasta una pareja es vanidad. Pero incluso los trabajos es vanidad, ¿ok? Todo es vanidad, pero depende de cómo se usa y depende de nuestra intención del corazón. Y quizás Dios te está hablando ahora y te está diciendo: cambia la intención de tu corazón. Y hay algunas cosas que si de repente no son las correctas, tienes que apartarte de ellas. Y las que no son malas, pero si les pones ese enfoque primero en eso, antes, puede ser una serie, puede ser un deporte, incluso el fútbol, cualquier otra cosa, si lo ponemos por primero antes que Dios, si ponemos comida, videojuegos, incluso dormir, todas esas cosas, si lo ponemos, incluso una pareja, imagínate, te obsesionas mucho con una persona, si lo ponemos por segundo, antes que poner el de arriba, por primero, se convierte en una vanidad. Porque la Biblia nos dejó bien claro en Eclesiastés y nos dijo lo siguiente: sobre todo el discurso, que son como, no sé, creo que más de 10 capítulos son en Eclesiastés, son más que 10 o 20, no sé, más que 20 creo, no sé. Dice: y el fin de este discurso, de todos los capítulos, es el siguiente: el todo del hombre es Jehová.
Si tú no tienes a Jehová como tu centro, nada más va a venir. Porque es como que tú quieras la bendición sin querer al que bendice. Búscalo al primero y te dejo con este versículo, Mateo 6:33. Dice, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido. Y más atrás dice, porque los gentiles buscan estas cosas, buscan cómo vestirse, cómo comer, cómo esto, cómo lo otro, allá, por acá. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que nuestro Padre Celestial que está en los cielos conoce nuestras necesidades. Mas busca primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido. Búscalo primero a Él y aunque no va a ser fácil, Él te va a bendecir todo eso. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien porque si de tiempo cosecharemos si no nos rendimos. Te dejo con esta muy bonita reflexión y acuérdate que todo es vanidad y ya, separamos entre las malas y entre las que si no se tienen control también se convierten en malas. Gracias por tomarte el tiempo aquí hasta los 11 minutos. Dios te ama y Dios te bendiga. Nos vemos.